Hace tan solo unas semanas presentamos en el canal el famoso y misterioso caso del barco Mary Celeste, con una historia que deja miles de preguntas y aún hoy sigue sin resolverse. Gracias a este video, muchos me pidieron que realice uno dedicado a otro increíble caso que indudablemente es uno de los más grandes misterios del mar. Antes de continuar, no te olvides por favor de suscribirte y compartir el video para ayudarme a llegar a nuevas personas. Y si te gustó, déjame por favor un like, que también es muy importante. Amigos, comenzamos con un nuevo video. Bienvenidos. Para iniciar con esta historia tenemos que remontarnos algunas décadas atrás. La Segunda Guerra Mundial iniciaba el 1 de septiembre de 1939. Había llegado a su fin, años después, más precisamente el 7 de mayo de 1945, cuando el ejército alemán se rindió ante la presión de los aliados. Por esta razón, el día 8 de mayo es considerado en muchos países de Europa como el Día de la Victoria. Poco a poco la vida fue recuperando su normalidad y de esta misma forma los diferentes navíos que habían servido en la guerra comenzaron también a readaptarse al nuevo mundo. Algunos transportaban pasajeros, mientras que tantos otros se dedicaban directamente a la carga de exportación o pesca mercante. Exactamente el día 27 de junio de 1947, dos barcos mercantes que estaban navegando en el Océano Pacífico Oriental, más precisamente en el estrecho de Malaca, recibieron un confuso y alarmante mensaje en código Morse. Estos barcos eran el Silver Star y el City of Baltimore, y ambos quedaron sorprendidos. Este mensaje decía lo siguiente: SOS de Ouran Medan. Flotamos. Todos los oficiales, incluso el capitán, muertos en el camarote. Probablemente toda la tripulación muerta. A continuación, el mensaje se tornó inentendible y luego llega lo último y más alarmante. Yo estoy muriendo. Luego de determinar la posición aproximada de este barco en problemas, se determinó que el Silver Star era el más cercano a unos 390 kilómetros de distancia, por lo cual giraron el timón en dirección sudeste y a toda máquina comenzaron la aproximación. Después de 19 horas navegando, siendo las 9 de la mañana, el Silver Star llega a la zona y el vigía es quien divisa a lo lejos las chimeneas de Ouran Medan. Todos salieron a la cubierta y vieron que estaba estático, con sus máquinas paradas y no había absolutamente ninguna persona a la vista. Lograron ver también que se trataba de un barco holandés por su bandera. Decidieron entonces girar en torno al barco al mismo tiempo que hacían sonar las potentes bocinas de niebla, dando aviso que habían llegado al rescate, pero lo llamativo fue que no había respuesta alguna. Las dudas eran muchas, no solo por la falta de respuesta, sino por la ausencia total de personas en cubierta y por el preocupante mensaje que había llegado el día anterior. Nadie sabía qué estaba pasando, pero había que tomar una decisión. El capitán entonces envía una pequeña embarcación con 3 hombres para abordar el Ouran Medan. Jamás imaginaron lo que estaría por pasar. Minutos después, los marineros suben al barco y encontraron una escena de película de terror. Efectivamente, como lo decía el mensaje que habían recibido por el telégrafo, los tripulantes estaban muertos. Todos estaban tirados por la cubierta y en diferentes sitios de una forma muy extraña. Según lo que se supo, los cuerpos mantenían extrañas posiciones, algunos retorcidos, sus caras estaban con una expresión de terror, con sus bocas abiertas y todos, absolutamente todos estaban con los ojos abiertos al máximo. Los cuerpos aún mantenían el rigor mortis que se inicia aproximadamente a las 3 horas de la muerte y que dura como máximo entre 2 hasta 4 días. Esto confirmaba que lo que había pasado era reciente, pero no había ningún signo de violencia, ni marcas, ni huellas, ni sangre, nada. Incluso el perro que tenían a bordo como mascota de raza terrier también estaba muerto y había quedado en una posición de claro terror. ¿Pero por qué? Recorrieron el barco y encontraron, por ejemplo, a 2 marineros que estaban en la cocina, al parecer preparando algo, y fueron sorprendidos al igual que todos los demás. Al llegar a la cabina de mando, encontraron a quien sería el último cuerpo, el que había enviado justamente el mensaje final. Estaba aún sentado frente al telégrafo con su mano en el mango que marca los puntos de señal Morse. De nada servía seguir perdiendo tiempo. El capitán del Silver Star decide entonces remolcar al Ouran Medan y así poder quizás reclamar la indemnización por el rescate. Pero nada hizo pensar
lo que estaría por pasar. Engancharon el barco y comenzaron a remolcarlo. 3 hombres se quedaron a bordo e iban en la proa, bastante lejos de los cuerpos inertes que habían encontrado. Todo parecía estar marchando bien, dadas las circunstancias, pero otra cosa pasó. Solo unos minutos después comenzaron a ver que emergía un denso humo de la bodega 4 del Ourand Medan. El olor no tardó en llegar y se dieron cuenta que era algo tóxico y que les hacía picar los ojos y garganta. Comenzaron a hacerle señales al Silver Star y automáticamente cortaron el enganche que los unía. Los 3 hombres bajaron y en el pequeño bote se alejaron lo más rápido posible. En la bodega número 4 ya se veían llamas y el humo era aún más intenso, hasta que una serie de explosiones volaron en 1000 pedazos al barco, hundiéndolo en solo unos segundos. Por suerte, tanto el Silver Star como los 3 marineros que estaban en el bote sobrevivieron, pero el misterio no termina acá. Lo más curioso de todo esto fue que, al parecer, cuando todo esto comenzó a investigarse, se toparon con algo muy extraño. El Ourand Medan holandés jamás existió, o al menos no había registro alguno sobre este barco en los diferentes organismos navales del mundo. Entonces la pregunta era si todo fue un simple invento, para crear así una leyenda más. También, al buscar los registros del Silver Star, quien fue al rescate, tampoco encontraron su nombre registrado, pero por una simple razón. En esa época su nombre era otro, el Santa Juana. Por lo tanto, el barco sí había existido, pero el Ourand Medan seguía siendo solo un misterio o un mito. Hasta que apareció a mediados de 1948 una serie de 3 artículos publicados por la revista de Indonesia, The Lokomotive, donde detallaban el hundimiento de un barco holandés llamado nada más ni nada menos que Ourand Medan. Lo raro era que dicho naufragio fue en un sitio muy diferente al detallado en el caso original. Al parecer, en uno de estos artículos se nombraba a una persona quien fue encontrada en un bote salvavidas junto a 7 personas muertas. Esto confirmaba el reporte del Silver Star, quienes acusaban la falta de uno de los botes salvavidas. Este marinero rescatado llamado Jerry Rabbit, aunque se habló también de otro nombre, murió días después del rescate, pero llegó a contar qué pasó en el barco antes de abandonarlo. Al parecer, según su reporte, el Ourand Medan transportaba una importante carga de ácido sulfúrico, cianuro y nitroglicerina. Esto confirmaba sobre la presunta explosión que el Silver Star mencionó mientras lo remolcaban, pero aún quedaban muchísimos cabos sueltos, más dudas que certezas sobre esta historia. Pero este marinero llamado Jerry dio un poco más de luz sobre este asunto. Según sus palabras, se había enrolado en el Ourand Medan el día 7 de junio. El capitán no quería saber nada sobre él, como así tampoco sobre nadie de la tripulación. Se dio cuenta en ese momento que era un barco de contrabando e incluso su nombre era falso, lo que daría un dato importantísimo y aclaraba el por qué no había ningún registro legal. Habían cargado en Shanghái y luego más cajas en otro puerto cercano, con destino final, al parecer, Costa Rica. El día 21 de junio, en mar abierto, la tripulación comenzó a enfermar producto de los gases liberados por la carga mal almacenada. Días después, uno a uno fueron muriendo, pero Jerry junto a otros 7 tripulantes escaparon quedando a la deriva. Solo él llegó a ser rescatado, aunque murió días después. Todo esto fue contado por el misionero italiano Silvio Shirley, quien atendió a Jerry luego del rescate. Y todavía esto no termina. El 9 de mayo de 1952, el Boletín de la Guardia Costera estadounidense publica un reporte referido al Ourand Medan, pero con algunas diferencias a cómo se había presentado años atrás en los artículos de la revista, y a partir de ahí siguieron saliendo escritos en diferentes lugares dando teorías sobre qué había pasado con el misterioso barco. Desde ataques ovnis o criaturas marinas hasta una falla en la caldera y un incendio que liquidó a toda la tripulación en poco tiempo. Es decir, más allá de no haber una certeza sobre este barco, las noticias sobre él seguían alimentando la leyenda y se comenzaba a creer que simplemente fue solo un relato fantástico. Pero muchos años después algo nuevo surgió y todo dio un vuelco tremendo. El 5 de mayo del año 2003, la Marina de los Estados Unidos desclasificó un documento secreto que contenía una curiosa carta enviada en diciembre de 1959 al director de la CIA de aquel entonces por un tal C.H. Mark.
En esta carta se pedía una opinión al respecto sobre el caso de Lowland Medan y que, según él, creía que era la respuesta a las desapariciones de aviones y barcos en los océanos y que también explicaría las enormes bolas de fuego que salen del mar vistas por navíos desde el año 216 después de Cristo. Esta desclasificación dio un nuevo impulso al caso y diferentes investigadores sobre estos temas lograron revelar un dato asombroso. La misma historia de Lowland Medan ya había sido contada, pero llamativamente, algunos años antes, más precisamente en 1940, por 3 diarios británicos de renombre, pero con algunas diferencias con el relato ya conocido. En ningún caso se nombraba, por ejemplo, al Silver Star, simplemente se hablaba de un barco norteamericano que acudió en su ayuda. El autor, o más bien la fuente de todo esto, era un italiano llamado Silvio Jersey, quien confirmaba de alguna forma que el incidente de Lowland Medan fue a finales de noviembre de 1939. Al parecer, la revista de Lokomotiv tomó esa nota y la republicó con ligeros cambios sin mencionar la fecha original de este suceso, lo que produjo la confusión que muchos años fue interpretada. Ahora, sabiendo que el episodio fue a finales del año 39, cambiaba el panorama por completo de este asunto y explicaba, al menos mejor, la teoría de un barco pirata contrabandeando cargas ilegales. Estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba por ser invadida por Alemania y había conflictos también en Japón y China, por lo cual todo comenzaba a ser un caos. La Convención de Ginebra prohibía terminantemente el uso de armas químicas a los países que firmaron el tratado, por lo que todo material de esta naturaleza tenía que ser trasladado sí o sí por agua y por naves sin matricular. Según el historiador Roy Byton, el Lowland Medan transportaba químicos ilegales, como se menciona en todos los reportes. Su nombre era falso y es por ello que no hay registros. Los químicos mal almacenados tomaron en algún momento contacto con el agua salada, produciendo gases letales y las posteriores explosiones enviando el navío al fondo del mar sin ningún sobreviviente. En conclusión a todo esto, jamás se pudo probar la existencia de este barco, aunque es perfectamente entendible que siendo un barco contrabandista o barco pirata, no hayan reportes ni fotografías de él. Tampoco hay documentos que acrediten al Silver Star u otro barco norteamericano que haya rescatado al Medan. Es más, el Silver Star fue recién construido en el año 39 y puesto a flote en el 41 con el nombre de Santa Cecilia, para luego llamarse Silver Star y finalizar su vida con el nombre Santa Juana. Pero teniendo en cuenta que la Segunda Guerra estaba en marcha y la carga que llevaban era 100% ilegal, no sería nada raro que la misma flota estadounidense hubiese hundido este barco limpiando la zona de posibles riesgos para su fuerza. Y por supuesto, todos los reportes fueron ocultados y clasificados para no revelar que los japoneses estaban preparando armas químicas y biológicas, dejando que avancen para luego intervenir en la guerra como ya es sabido. Hasta hoy en día existen muchas hipótesis sobre qué pasó con el Lowland Medan, desde abducciones o ataques ovnis, piratas, fantasmas del sudeste del Pacífico, criaturas mitológicas, etc. Creo que nadie sabrá jamás la verdad de este asunto, pero pensando en los terribles años que fueron desde 1939 hasta 1945, podríamos suponer que todo existió y estuvo lejos de ser algo sobrenatural, aunque claro, el misterio sigue estando presente. Gracias por haber llegado al final de este video. Les mando un fuerte abrazo a todos.